Buenos días y bienvenidos a nuestro curso de la sanidad. Mi nombre es Barry Bennett, soy profesor del Instituto Caris en Colorado y estamos aquí para pasar 8 horas en la palabra de Dios para investigar, para escudriñar, para aprender cuál es la voluntad de Dios en cuanto al tema de la sanidad. Realmente la sanidad, yo creo, es un tema sumamente importante porque es algo visible, es algo que nosotros podemos ver, tocar, sentir en nuestros cuerpos y revela lo que nosotros pensamos acerca de la sanidad, revela lo que pensamos de Dios realmente, de su naturaleza, de su poder, de su amor, de su bondad. Entonces, lo que pensamos acerca de la sanidad va a influir todas nuestras vidas. Y necesitamos saber exactamente qué dice la palabra de Dios en cuanto a la sanidad física, algo tangible, algo físico, algo que podemos ver, tocar, para que nosotros tengamos una buena relación con nuestro Padre. Entonces vamos a ver muchos temas en las 8 horas de enseñanza y vamos a investigar muchas cosas, pero realmente tengo 2 metas importantes. Primero, quiero crear un ambiente en la misma clase, un ambiente para la sanidad, porque la sanidad existe ahora ya. En la palabra de Dios y en el ambiente del Espíritu Santo, la sanidad física existe. Y la única cosa que necesitamos tener en cuenta es ser expectantes para que Dios pueda proveer lo que ya ha provisto en Cristo. La sanidad ya existe. Está aquí, es en la palabra, es en el ambiente, es en el Espíritu. En verdad, la sanidad ya existe en ti. Porque si el Espíritu de Dios reside en ti, Él es el sanador y Él reside en ti. Entonces lo que queremos aprender es cómo recibir lo que Dios ya ha provisto a través de Cristo para nosotros. Entonces vamos a crear un ambiente para la sanidad. Espero que si hay algunos que están enfermos en este curso, que están escuchándome, van a recibir por fe lo que Cristo nos ha provisto por la cruz. La segunda meta es que ustedes sepan cómo ministrar o aprenden cómo ministrar estas verdades a otras personas. Realmente yo creo que una de las cosas más importantes en el cuerpo de Cristo es que el cuerpo de Cristo tenga salud, que camine en la sanidad y en la salud. Y entonces nosotros necesitamos saber cómo ministrar por medio de la palabra, cómo ministrar la sanidad a otros. Porque no es una cosa tan misteriosa, no es una cosa tan complicada. Es algo ya provisto por Cristo y solamente es necesario aprender cómo recibir lo que ya existe. Entonces son las 2 metas: crear un ambiente que ustedes sean expectantes, que tengan fe. Y segundo, que ustedes aprendan cómo compartir estas cosas con otras personas. Entonces en eso vamos a estar durante las clases que vamos a compartir juntos. La primera cosa que yo noto cuando yo leo los evangelios es que Cristo nunca enseñó a la gente acerca de la sanidad. Cristo andaba predicando el reino, andaba compartiendo cosas acerca del reino de Dios, pero nunca enseñó específicamente acerca de la sanidad. Sin embargo, todos los que vinieron a Él recibieron la sanidad. O en otras palabras, la sanidad era una manifestación de lo que Cristo estaba ministrando. Lo que yo saco de eso es que cuando nosotros predicamos el reino, debemos ver la manifestación del reino. Y una de las manifestaciones del reino es la sanidad física. Si estamos predicando el evangelio correcto, vamos a ver los resultados que corresponden al evangelio. Cristo andaba no enseñando la sanidad, sino enseñando el reino, y el resultado, o los resultados eran la sanidad para todos que vinieron a Él. Entonces, ¿por qué ahora tenemos que enseñar la sanidad? Bueno, tenemos a lo mejor 2000 años de mala enseñanza. Y en muchas iglesias hoy en día ni se toca el tema. No quieren tocar el tema de la sanidad porque, como digo, es algo visible.
Podemos hablar del perdón de los pecados, es algo invisible. Podemos hablar de la salvación y la regeneración y todas estas cosas son cosas invisibles. Entonces es más fácil hablar de las cosas invisibles. Pero cuando hablamos de la sanidad estamos hablando de algo tangible, algo visible. Y muchas veces la iglesia, por no tener fe o por falta de conocimiento, digamos, no saben mucho del tema, no saben cómo manejar el tema, no entienden cómo el tema es parte del Evangelio. Entonces ellos separan el tema de la sanidad de la salvación y solamente se concentran en la salvación. Y la sanidad es por un capricho de Dios. Él nos va a sanar si nos quiere sanar, si es su voluntad y todas las cosas que decimos para poner al lado el tema de la sanidad, y es algo que si Dios quiere lo va a hacer y si no quiere no lo va a hacer. Entonces tenemos tanta mala enseñanza hoy en día en nuestras iglesias. Yo no estoy en contra de las iglesias, solamente vamos a enseñar lo que sabemos. Y si no sabemos nada del tema de la sanidad, no es posible ministrar las verdades de la sanidad a la gente, y la gente por falta de palabra no va a recibir la fe para recibir la sanidad. Entonces, lo que queremos hacer es ver qué predicaba Cristo y cuáles fueron los resultados de lo que Él predicaba. Vamos conmigo a Lucas 4, 18. Vamos a ver muchísimos versículos en estas enseñanzas. Y si me pueden seguir, está bien. Amén. Entonces, en Lucas 4, 18, Jesús está comenzando su ministerio. Y Él comienza leyendo de Isaías. Y Él dice en Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa es la comisión de Cristo. Eso es lo que Él vino para hacer. Interesante que Él no específicamente menciona la sanidad física. Él habla de vista a los ciegos, ese puede ser la ceguera espiritual o a lo mejor la ceguera física. A poner en libertad a los oprimidos, bueno, las enfermedades representan una opresión. Eso es algo que vamos a ver en el futuro. Pregonar libertad a los cautivos. Las enfermedades pueden representar una cautividad. Eso también vamos a ver. Pero Él nos dice, yo vine para sanar a los enfermos. Él vino para predicar el reino de Dios. Pero cuando uno predica el reino de Dios, el resultado es la sanidad física. Eso es lo que tenemos que captar en nuestras mentes, en nuestros corazones, que el reino representa o manifiesta la sanidad física. Entonces no tiene sentido si decimos que estamos predicando el reino en nuestras iglesias en el mundo y no estamos viendo las sanidades, entonces a lo mejor lo que estamos predicando no es el mensaje correcto. Porque el mensaje del reino debe levantar la fe de la gente. Y cuando escuchen la palabra de Dios, ellos van a tener la fe para recibir todo lo que Cristo nos ha provisto en la redención. Cristo predicaba el reino y el resultado era la sanidad de todos que vinieron a Él. Vamos a Lucas 9:11. Lucas 9:11. Dice, y cuando la gente lo supo, le siguió, y Él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados o sanados. Él estaba predicando el reino y sanando. ¿Por qué? Porque al escuchar el evangelio del reino, nació la fe en los corazones de las personas. Y cuando la fe estaba ya creciendo en sus corazones, ellos estaban listos o preparados para recibir
la sanidad física. La sanidad física es una manifestación del reino. Y cuando predicamos el reino, la sanidad sigue la predicación del reino de Dios. Realmente cuando estamos hablando del evangelio que predicamos, debemos ver la sanidad física tan a menudo como vemos la salvación. Y es otro tema que vamos a ver más en el futuro, pero la salvación incluye la sanidad física. La salvación toca al hombre espíritu, alma y cuerpo. Lo que el pecado desató en el ser humano, la redención ha solucionado por completo. Lo que el pecado desató, espíritu, alma y cuerpo, la redención ha sanado espíritu, alma y cuerpo. Lamentablemente nosotros hemos separado los temas, pero la salvación es un tema, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando decimos, bueno, eso vamos a predicar solamente la salvación del alma o la salvación del espíritu del hombre, eso es lo más importante. Bueno, de veras es lo más importante, sí. Pero ¿por qué vamos a separar lo que el hombre necesita ahora mismo? Si está postrado en cama, en el hospital, sufriendo con un cáncer, la familia sufre, todos están sufriendo, y nosotros queremos mantener el tema de la sanidad aparte, no es tan importante como la salvación. Es la salvación. Lo que nosotros hemos visto en el Evangelio es que Cristo se preocupó por la gente y sus cuerpos y su condición y su sufrimiento. Y al predicar el reino de la salvación, Él sanaba a todos. Entonces no es justo separar los temas. Cristo no lo hizo, pero lamentablemente hoy en día nosotros lo hacemos y por eso en nuestras iglesias vemos mucha gente enferma. Y no debemos ver tanta gente enferma en nuestras iglesias porque la iglesia representa o debe representar una manifestación del reino donde se predica el reino. Y entonces la sanidad debe seguir. Amén. Vamos a Hechos 8. Hechos 8. Y si pueden seguirme buscando en la Biblia los versículos mejor, y así uno va aprendiendo dónde están las promesas de Dios, dónde está la revelación de Dios. Hechos 8, 5 a 7. Dice entonces Felipe, ahora eso es después de Cristo, después de la resurrección, ya estamos en la época de la iglesia. Y dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, Felipe está predicando a Cristo, pero ¿qué pasa con la gente? Ellos están recibiendo la sanidad, algo visible, algo tangible, pero el mensaje es acerca de Cristo. Vamos al versículo 12, el mismo contexto, el mismo momento, él está predicando, y dice en versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino. ¿Qué estaba predicando Felipe? El reino. Cristo predicaba el reino, todos recibieron la sanidad. Felipe está predicando el reino y están recibiendo la sanidad. Entonces es interesante que ellos no están predicando la sanidad, están predicando el reino, pero la sanidad sigue la predicación del reino. Entonces, qué triste que yo y otros tenemos que enseñar la sanidad cuando realmente la sanidad debe ser parte del evangelio que predicamos. Es una manifestación del reino de Dios. Vamos a 1 Corintios 4:20. 1 Corintios. Amén. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Aleluya. 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
El reino no consiste en palabras, o quiere decir realmente no consiste solamente en palabras, porque obviamente vamos a predicar con palabras el reino. Pero nosotros podemos identificar el reino por el poder que sigue la palabra. Entonces, ¿cuál palabra estamos predicando? Porque la palabra del reino produce las manifestaciones del reino. Hay poder. Y en el poder de Dios, en el poder de la palabra, debemos ver algo tangible, visible en la gente. Ellos deben recibir la sanidad. Así es el reino. Cuando predicamos el reino, consiste de poder. ¿Dónde está el poder? Y la palabra que predicamos debe producir en los corazones de los oyentes la fe para recibir aún agresivamente la sanidad física. Debe producir una fe proactiva, una fe reactiva. Tal vez eso vamos a tocar en el futuro. Pero el resultado va a ser la gente recibiendo de Cristo lo que Cristo ya ha provisto. La sanidad, hermanos, ya existe. Existe y a lo mejor no lo han pensado así, pero la sanidad existe para todo el mundo. Cristo ya pagó el precio para todo el mundo para recibir tanto la salvación como la sanidad. Todos pueden recibir la sanidad. Es la voluntad de Dios que todos sean sanados. Cuando hablamos del Evangelio y predicamos acerca del perdón de los pecados, yo creo que todos están de acuerdo que cuando hablamos de la vida santa, cuando nacemos de nuevo, digamos, la meta es vivir libre del pecado. Amén. Queremos vivir vidas santas, vidas puras, vidas sin pecado. Dios nos ha equipado para vivir vidas sin pecado. Tenemos el Espíritu Santo adentro para vencer las obras de la carne. Yo creo que todos están de acuerdo que debe ser nuestra meta vivir vidas que glorifiquen al Señor sin pecado. Dios no quiere que sigamos viviendo en pecado. A la vez, Dios no quiere que sigamos viviendo enfermos. Porque el precio que Cristo pagó en la cruz ha provisto para nosotros el perdón de pecados y el poder para vivir libre de pecado. Y también a la vez ha provisto para nosotros la sanidad física y el poder para vivir libre de las enfermedades. Y eso es lo que muchos no entienden. Están muy aptos en el tema de la salvación y el perdón de los pecados, pero muchos de nosotros no tenemos idea que la sanidad física a la vez fue provisto para nosotros por Cristo y tenemos la capacidad para vivir vidas libres de las enfermedades. Amén. Bueno, la voluntad de Dios es la salud y la sanidad. Muchos preguntan, y en muchas iglesias yo he hablado con mucha gente. Yo era pastor por 8 años, yo era misionero en Chile por 12 años. Conozco a muchos hermanos en muchos países latinos, en muchas iglesias, y yo entiendo cómo piensa la gente y yo entiendo cómo predican muchas veces los pastores y lo que piensan del tema de la sanidad. Y en muchas iglesias, muchos piensan que Dios usa las enfermedades para perfeccionarnos. Dios usa las enfermedades para cumplir con su propósito en nuestras vidas. Y en alguna manera misteriosa, siempre es algo misterioso, Dios está dejando que estemos enfermos, que pasemos tiempo en la cama para su gloria. Muchos piensan que su enfermedad es para su gloria. Explíqueme eso, por favor, cómo Dios recibe la gloria de un cáncer, de una enfermedad. Pero muchos piensan así. Hermanos, si fuera así, sería mejor que todos nosotros estuviéramos enfermos en la iglesia para que Dios reciba toda la gloria. Amén. Entonces vamos a venir a la iglesia todos con tos, todos con cáncer, todos en silla de ruedas para la gloria de Dios, porque queremos glorificarle a Dios. No, hermanos, las enfermedades no dan ninguna gloria al Señor.
Es la sanidad que glorifica al Señor. Pero muchos si piensan que, bueno, a lo mejor Dios me enfermó, o tal vez estoy sufriendo eso para ser perfeccionado, o no sé qué, pero Dios es soberano y siempre hay modismos, hay dichos, cosas que decimos por falta de conocimiento realmente. Y decimos, bueno, Dios está en control. A ver, yo pensaba que Dios dio al mundo al hombre. ¿Quién está en control? Bueno, Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiere hacer. Bueno, son temas bastante interesantes. Dios es soberano, pero ¿qué significa soberano? ¿Significa que Dios está controlando todo, cada detalle de tu vida? No lo creo. A lo mejor no está de acuerdo conmigo, pero vamos a seguir y a lo mejor vamos a llegar a un acuerdo en algún momento. Pero lo que yo veo es que Dios dio al mundo al hombre. Y Dios dio el dominio al hombre. Y en Romanos 5:17 dice que el hombre debe reinar en la vida. Y toda la autoridad ha sido dado al hombre. Entonces es el hombre que fue creado a la imagen de Dios, que debe caminar como Cristo, debe reinar como Cristo, debe sanar como Cristo. Es el hombre que tiene la capacidad para oír y recibir fe y creer y proclamar y dominar las enfermedades y resistir al diablo y echar fuera demonios y echar fuera espíritus de enfermedad. Todo este poder ha sido entregado al hombre. Pero nosotros, en nuestra ignorancia, nos quedamos en la cama esperando que Dios haga algo. Y mi enfermedad, y hablamos de nuestra enfermedad, y hablamos de, si tomamos posesión de la enfermedad, es mi enfermedad. Ahí estamos en la cama. Oh Dios, bueno, si es tu voluntad, que hagas algo, que me sane. Hermanos, la voluntad de Dios fue revelada por completo en la cruz de Cristo. Y Dios quiere que tú estés sano, completamente sanado. Pero ¿cómo vamos a lograr la sanidad si estamos esperando que Dios haga algo? Dios ya ha hecho todo lo que va a hacer. Él no va a hacer más. Él ha hecho todo. La redención es una cosa hecha. Cristo ya se sentó a la diestra de Dios. No hay más que hacer. Ahora depende de nosotros. Cuerpo de Cristo. Depende de nosotros si vamos a tomar posesión de nuestra herencia en Cristo. ¿Vamos a recibir la sanidad por fe o vamos a quedarnos en la cama esperando que Dios haga algo? Dios no va a hacer más. Dios ya ha hecho todo lo que va a hacer. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer con la redención que Dios ha provisto? ¿Qué vas a creer? ¿Cómo vas a reinar? Tu cuerpo tiene que someterse a ti. Pero si tú crees que Dios está usando la enfermedad para perfeccionarte, o por alguna razón, no sé qué, entonces no vas a recibir, ni vas a luchar, ni vas a pelear por el derecho de caminar en salud y sanidad. Realmente no estás reinando en vida. La enfermedad está reinando sobre ti. Y Dios te ha puesto en Cristo en lugares celestiales con Él. Pero tú estás en esta tierra sometido a la enfermedad. Ese no debe ser. No debe ser. La fe nace cuando la voluntad de Dios se revela al corazón. La fe nace cuando la voluntad de Dios se revela al corazón. Lo que nosotros necesitamos es una revelación de la bondad de Dios. Dios no nos está castigando. Dios no nos manda enfermedades. Dice en Romanos 2:4 que es su bondad, su benignidad que nos guía al arrepentimiento. Es el amor de Dios que revela la naturaleza de Dios y la sanidad es parte de su naturaleza. Estas cosas nos guían al arrepentimiento. ¿Cuál es la revelación que tú tienes acerca de la naturaleza de Dios? ¿Qué piensas de Él? ¿Él te está castigando? ¿Él te está enfermando para su gloria? ¿Él te está dejando allí postrado en la cama? ¿Ese es tu Dios?
Entonces debes cambiar tu visión, tu revelación de la naturaleza de Dios, porque ahí está el problema. Ahí está el problema. La enfermedad no es parte del plan de Dios para la creación. Vamos a Génesis. La enfermedad, Génesis 1, la enfermedad no representa el plan de Dios para la creación. Después de la creación y los 7 días de creación, dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios creó el mundo, todo era perfecto. Dice, bueno en gran manera, no había ninguna enfermedad. El pecado todavía no había entrado en la creación, entonces el hombre era perfecto, la creación era perfecta, todo era bueno en gran manera. No existían enfermedades. Entonces vamos a saltar de Génesis, la perfección, vamos a ver qué pasó cuando vino Jesús, Dios en la carne, a la tierra. Vamos a Hechos 10:38. Solamente rápidamente queremos ver cuál es el corazón de Dios hacia nosotros en cuanto a la sanidad. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, escúcheme, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Quiero proponer algo grande aquí. Donde encontramos a Dios, la sanidad también existe. Dios estaba con Cristo y todos los que vinieron a Cristo recibieron la sanidad, porque Dios estaba con él. O en otras palabras, en la presencia de Dios, ninguna enfermedad puede existir, porque Dios es vida, Dios es luz. El poder de Dios, el amor de Dios, ninguna enfermedad puede existir en la presencia de Dios. En la creación, cuando Él comenzó todo era bueno en gran manera. Y en la presencia de Cristo, todos fueron sanados. Todos los oprimidos por el diablo, que es otro tema que vamos a ver en el futuro. Dios estaba con Él. Hermanos, en nuestras reuniones muchas veces estamos alabando al Señor con las manos levantadas y gloria al Señor, y hay sensaciones físicas. Nosotros podemos sentir la presencia de Dios. Y yo no digo que Dios no está, pero por la ignorancia nuestra, muchas veces no estamos recibiendo lo que Dios quiere hacer. Porque cuando Dios está presente, las enfermedades no pueden existir. Ahora, a lo mejor debemos reflejar y pensar y meditar en eso. ¿Estamos seguros que Dios está con nosotros en nuestras reuniones? Entonces, ¿por qué la fe de la gente no puede recibir la sanidad? Porque si Dios está, la sanidad está. Dios y vida, no se puede separar Dios de vida. Y las enfermedades no representan vida, representan la muerte. Entonces Dios está, la sanidad no está. Perdón, las enfermedades no están. No deben existir en la presencia de Dios. Vamos a Apocalipsis 22:2. Ya hemos saltado de Génesis a Apocalipsis. Apocalipsis 22:2. Y ese es al fin, último capítulo, creo que sí, último capítulo de Apocalipsis de la Biblia, explicando lo que va a pasar en el futuro cuando ya estamos en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Y dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En Génesis existía el árbol de la vida también, pero Adán y Eva decidieron comer del árbol equivocado, pero todo era bueno en gran manera hasta el pecado.
Cuando vino Jesús, Jesús andaba sanando a todos porque Dios estaba con él. Estamos tratando de entender la naturaleza de Dios. Ninguna enfermedad en la creación, ninguna enfermedad en la presencia de Jesús. Y ya llegamos al cielo, digamos, para decirlo así. Y el árbol de la vida ya está otra vez. Y dice otra vez, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, el corazón de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, es la sanidad de su pueblo, de su gente. Dios te ama. Dios te ama tanto que Cristo ya ha sufrido toda la penalidad del pecado, todo el sufrimiento, todas las enfermedades. Por su llaga fuimos nosotros sanados, eso vamos a ver también. Y entonces el corazón de Dios es la sanidad, pero el problema, hermanos, es que nosotros muchas veces pensamos que Dios está en alguna manera involucrado con la enfermedad para nuestro bien. No lo entiendo, pero así muchos piensan, que Dios quiere usar una herramienta del diablo para perfeccionarnos. Ese no puede ser, no puede ser. La voluntad de Cristo es la sanidad. Vamos a ver Juan 6:38. Juan 6:38. Ya hemos visto que Cristo predicaba el reino y sanaba a todos. Hemos visto que Cristo vino para sanar a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Hermanos, todos que vinieron a Cristo recibieron la sanidad. No hay ningún caso de Cristo diciendo, no, en este momento no tienes que aprender algo, que me vuelves en 2 semanas, no te voy a sanar hoy, no mereces la sanidad. Y jamás dijo, yo te voy a enfermar para mi gloria. Jesús nunca hizo estas cosas. Pero muchos de nosotros pensamos que lo hace hoy. Nos enferma, nos castiga, nos deja ahí enfermos. No, Cristo no hace nada diferente. Cristo es lo mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces el Cristo que vemos en los evangelios es nuestro Cristo, el que vive en nosotros. Y en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí en la Biblia Cristo declara, yo no vine para hacer mi voluntad, vine para hacer la voluntad de mi Padre, de Dios. O en otras palabras, acuérdense, todos que vinieron a Él recibieron la sanidad. ¿De quién es la voluntad para la sanidad para todos? Es la voluntad de Dios. Porque Él vino para hacer la voluntad de Dios. No su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Y todos que vinieron a Él recibieron la sanidad. Entonces podemos concluir que la sanidad para todos es la voluntad de Dios, es la naturaleza de Dios, y Cristo vino para mostrar y manifestar el corazón de Dios y la voluntad de Dios para con el hombre. Vamos a Marcos 1. Marcos 1. 39. Dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios, y vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Ese es el único caso que podemos encontrar en el Nuevo Testamento de alguien pidiendo si es su voluntad. Es el único caso. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio.
quiero, sé limpio. Es el único caso de alguien preguntando si es tu voluntad. Sin embargo, en las iglesias hoy en día todos están preguntando o están orando, oh Señor, sáname si es tu voluntad. Bueno, deja que la respuesta de Cristo a este leproso sea la respuesta tuya también. Dios quiere, Cristo quiere, quiero, sé limpio, es mi voluntad, es mi voluntad. Siempre la sanidad es la voluntad de Dios, siempre, Dios no cambia. Es su naturaleza, lo vimos en Génesis, lo vimos a través de Cristo, lo vimos en el cielo. La sanidad es la voluntad de Dios porque es su naturaleza, es su amor, es luz, es vida. Cuando nosotros podemos tener una revelación de la naturaleza de Dios, vamos a ver que hemos dejado que el ladrón nos haya robado por muchos años. El ladrón nos ha robado de la sanidad, nos ha impuesto enfermedades que no nos pertenecen. Dios nos ha hecho provisión, hermanos, provisión a través de Cristo. Y cuando uno pregunta si es tu voluntad, ya deja la pregunta al lado porque es su voluntad. Es su voluntad, siempre es su voluntad. Vamos a Marcos 5. Marcos 5, 22. Vamos a leer algo poco más largo aquí, ¿ok? Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mira lo que no dice ahora. Cristo no dijo, a ver, cuéntame, ¿eres pecador? Cuéntame, ¿por qué estás recibiendo este castigo de Dios? ¿O por qué quieres escapar la enfermedad que está llevando la gloria a Dios? No, nada de eso, nada de la teología moderna. Dice 24, fue pues con él. Wow. Un hombre vino a Cristo pidiendo que él viniera a su casa para sanar a su hija. Y dice, no dice que hizo una entrevista, no dice que estaba buscando por qué estaba enfermo, no dijo nada en contra, solamente dice aquí, fue pues con él. Y le seguía una gran multitud. Entonces Cristo estaba dispuesto a ir y sanar a esta niña. Sin preguntas, sin ninguna calificación. Y dice, pero una mujer, 25, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Hay mucho aquí, a lo mejor en el futuro vamos a hablar de este tema, esta historia en otra forma. Pero ella, mira lo que pasa. Déjeme terminar la historia. Seré salva. 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ni siquiera se dio cuenta quién era. Y ella quedó sanada, completamente sanada, y Jesús destacó su fe. Oh, mujer, por su fe has recibido la sanidad. Mira lo que pasó aquí, que Jesús está caminando hacia la casa de Jairo para sanar a su hija. Es su voluntad. Él quiere. Y por detrás viene una mujer que no debe estar en el público por su condición. Pero por su gran fe, ella estaba proclamando, si solamente puedo tocar su manto.
Y entonces ella está pasando por la gente, hay una multitud y no sé cómo ella llegó a Cristo, pero llegó. Y tocó su manto, su ropa, por fe, en fe. Y cuando le tocó, el poder de Cristo salió de él sin que él sabía quién era ella, sin una entrevista para ver si ella merecía la salvación o la sanidad, sin ningún requisito. Espera un momento. Oye, hija, ¿quieres sanidad? ¿Pero has ido al doctor o hermana de poca fe? No, él no le estaba reprendiendo. Ella vino por detrás. Él ni sabía quién estaba por detrás. Ella le tocó. Y recibió la sanidad porque, escúcheme, Cristo siempre es sí y amén. Cristo siempre es sí y amén. Y cuando uno le toca en fe, siempre la respuesta va a ser sí y amén. Siempre. Porque es su naturaleza. Aquí podemos ver claramente la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios. Su naturaleza siempre es la sanidad. Porque Él andaba sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con Él. Él predicaba el reino y todos recibieron la sanidad. Una mujer se acerca por detrás de Cristo, le toca y Cristo ni la ministró, ni impuso las manos, ni nada de nada. Su fe recibió de la naturaleza de Cristo que siempre es sí y amén. Oh, gloria a Dios, hermanos, que esa es una gran verdad. Necesitamos tener una revelación del amor de Dios, una revelación de la naturaleza de Dios, para que nosotros también podamos recibir lo que Cristo nos ha provisto por la cruz. Él nos quiere sanar, Él ya nos ha sanado, en verdad, hace 2000 años. El problema es que nosotros no sabemos cómo recibirlo porque pensamos, a lo mejor Dios es el enfermador. Pero no, Dios es el sanador. Dios es el sanador. Amén. Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios. Espero que esta sea una bendición. Cuando hablamos de estas cosas, del amor de Dios, de la redención, de todo lo que Dios nos ha provisto por Cristo. Aleluya. Qué bendición. Qué terrible no entender los beneficios de la cruz. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y esa es la parte importante. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El sí y el amén pertenecen, o nosotros los alcanzamos, mejor dicho, por nuestra fe. Es por medio de nosotros. Pero si tú crees que Dios es tal vez y quizás, entonces no vas a recibir. Si tú piensas que es según un capricho de Dios, o si es su voluntad, no vas a recibir. Pero cuando tienes una revelación de sí y amén, siempre luz verde, siempre sanidad, siempre uno puede recibir, en inglés, pero aun cuando Cristo ni sabía quién estaba por detrás, ella recibió sí y amén. El poder de Dios para sanar. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos sean sanos. Dios quiere que todos reciban. Pero es por medio de nosotros, hermanos. Por medio de nosotros. ¿Qué vas a recibir? ¿Cómo lo vas a recibir? Bueno, no lo puedes recibir si tu mente está contaminada con una mala teología que está echando la culpa a Dios por la condición tuya. No, la condición tuya es tu responsabilidad. Tú tienes la responsabilidad de reinar en vida, reinar sobre tu cuerpo. Y vamos a hablar de cosas bien específicas en el futuro. Pero vamos a ver que el poder para recibir de Dios reside en ti. Vamos a Mateo 8. Mateo 8.
Vamos a leer 5 a 13. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Mira cómo él sabe del problema y dice inmediatamente, yo iré, le sanaré. No está preguntando nada, solamente es su voluntad, es su corazón. Y respondió el centurión, y no voy a tomar el tiempo para leer todo eso porque nos falta tiempo. Pero ojalá ustedes tienen conocimiento de la historia, que el centurión tenía una revelación de la autoridad. Yo tengo hombres bajo mi autoridad, yo digo lo que digo y ellos tienen que cumplir. Y yo también soy un hombre bajo autoridad y yo tengo que cumplir con mi jefe. Entonces yo entiendo el tema de la autoridad. Solamente Cristo tiene que decir la palabra y mi criado va a recibir la sanidad. Y Jesús dice, wow, eso nunca he visto tanta fe, ni en Israel, tan gran fe. Porque él tenía una revelación del poder de la palabra de Dios sobre lo físico. Pero lo que quiero sacar en este momento de este tema es la voluntad de Cristo. Cuando el centurión explica lo que pasa y dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Ese es su corazón. Él está respondiendo a la necesidad del hombre que está sufriendo. Cristo quiere ir a tu casa. La pregunta es, ¿estás dispuesto a recibirle en tu casa, en tu cuerpo, por tu fe? ¿O tienes otro concepto de Dios? Otro concepto de Dios, el castigador, Dios que usa las enfermedades para su gloria, cosas así, cosas tontas. ¿Ese es tu concepto? ¿O tienes un concepto del Dios de amor, que quiere dar vida y sanar y librar y levantar y edificar y recibir la gloria a través de la sanidad, no a través de las enfermedades? Marcos 2, y eso vamos a terminar en esta hora. Vamos a Marcos 2, 1 a 12. Y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Siempre Jesús estaba predicando la palabra porque así nace la fe. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Siempre lo encuentro un poco chistoso, porque este hombre, después de pasar por todo lo que había pasado, y está bajado por un hoyo en el techo, y Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Y yo puedo pensar en el paralítico ahí postrado pensando, aleluya, por eso no vine yo. No vine para ser perdonado, vine para ser sanado. Entonces él a lo mejor está un poco desilusionado en este momento, pero después lo que Jesús dice al final es, ¿cuál es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate? ¿Cuál es más fácil decir? Él está en una lucha aquí con los fariseos. Es más fácil hoy en día decir, tus pecados te son perdonados porque es algo invisible. Nadie puede cuestionar algo que no podemos ver. Entonces es muy fácil en las iglesias decir, tus pecados te son perdonados, y es verdad. Pero lo que Jesús está haciendo aquí, está haciendo un vínculo entre el perdón y la sanidad. Si tus pecados te son perdonados, entonces levántate. Porque la autoridad de la enfermedad es el pecado. Y si perdono los pecados, las enfermedades han perdido su autoridad.
levántate. Nótense que Cristo no le levantó. Él le dijo, levántate. El poder reside en el hombre. Todas las promesas son sí y amén. Hemos sido perdonados, hermanos, de nuestros pecados. Es un hecho. Entonces, levántate. Porque si el pecado no tiene poder, no tiene autoridad sobre nosotros por lo que Cristo hizo en la cruz, entonces tampoco las enfermedades tienen poder y autoridad sobre nosotros. Levántense en el nombre de Jesús. El poder reside en ti, es un hecho, es un beneficio, es nuestra herencia en Cristo. Y no hay por qué seguir sufriendo, hay que tener una revelación del amor de Dios, de la provisión de Cristo, de la naturaleza de Dios, que Él siempre, 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 siempre sana, es su voluntad. Y nos ha dado la autoridad para vivir una vida sana. Entonces, levántate. En el nombre de Jesús, recibe la sanidad. Amén. Vamos a seguir en la próxima lección y vamos a seguir investigando y aprendiendo más para que esta palabra de Dios produzca fe en sus corazones. Amén.